Buenas tardes, bienvenidos a El Mostrador TV, a SDA Show de Actualidad. Estamos hoy día con Soledad Rojas, voy a leerlo porque es un poco largo el nombre, la coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. Hoy vamos a hablar, por cierto, de femicidio, la ley que se acaba de dictar, la polémica campaña. Tenemos muchos puntos que tratar, Soledad. Bienvenidas a SDA Entrevistas en El Mostrador TV. Bueno, para ir a lo concreto, salió una campaña, se dictó la ley. ¿Qué te pareció la campaña? A mí, Partimos por la campaña. La campaña. La campaña a mí me parece confusa. Me parece que es una campaña que, en primer lugar, invisibiliza a las mujeres. Es una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres, supuestamente, pero la verdad es que las invisibiliza absolutamente. Y lo que pone en primer plano es una discusión que tiene que ver con otra forma de discriminación, que es a los homosexuales. Sí, eso me llamó la atención. Es bien rara, sí. A mí me parece bien rara. Yo pienso que tratar de resignificar una palabra no es tan fácil, es algo un poco más complejo. O sea, no basta que Jordi Castell diga que maricón es otro que un homosexual para que en el imaginario social eso sea así, ¿no? Creo que hay un ideario sin ver, es muy compleja la asociación, por un lado, y ¿cómo es la palabra? Oblicua. Es muy oblicuo. Sí, así es. Pero por otro lado, si uno hila también un poco más fino, maricón es el poco hombre. O sea, es... Que no asume su responsabilidad y que no tiene pantalones. Claro, entonces hay una asociación muy rara, muy confusa, entre el maricón y el delincuente, que es el agresor de una mujer. Eso no se lee claramente, ¿no? Sino que pareciera ser que es un tema de poca hombría solamente, o de afirmar una manera de ser hombre que es de determinadas características, ¿no? Y el maricón es se desplaza de esa manera de ser hombre. La palabra se desplaza en una significación muy amplia, además, ¿cierto? Maricón es poco hombre, que no asume su responsabilidad. Amujerado, afeminado. Hay una doble devaluación en el propio término de las mujeres. Y finalmente lo extraño es que no se ve a las mujeres. Exacto. Sí, creo que y fíjate que lo que ha provocado, que es lo que a mí más me llama la atención, es un debate en donde las mujeres están ausentes. Precisamente el debate que ha generado esta puesta en escena es un debate en torno a si es posible, si en fin, que tiene más que ver con la discriminación a los homosexuales, que es un problema. Toda forma de discriminación es una violación de los derechos de las personas. Pero en este caso de lo que se trataba es de abordar un problema que tiene que ver con la discriminación de las mujeres, como es la violencia contra las mujeres, ¿no? Entrando en el tema legal, ¿cuáles crees tú que son los principales logros de la ley y cuáles son los principales problemas que tiene el cuerpo legal que se va a dictar hoy día? Porque uno de ellos, por ejemplo, que lo que he estado leyendo del tema, o sea, arriesgan unas penas del infierno, digamos, de 15 a 40 años, por el femicidio, básicamente. ¿Cuál crees tú fuera Mira, de esto que...? yo pienso que en primer lugar el hecho de que se haya legislado sobre sobre los homicidios a las mujeres, ¿no? Y que se les califique como tales, como femicidio, es un logro, y es un logro principalmente de las mujeres organizadas. Somos las mujeres, las organizaciones de mujeres, del movimiento amplio de mujeres, que hemos puesto en el tapete el problema del femicidio. Aquí nadie hablaba de este tipo de cosas. A partir del año 2000 más o menos, desde la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y vinculada a otras redes latinoamericanas de mujeres, empezamos en todos los países de América Latina a buscar en la Crónica Roja, porque no había antecedentes sobre este... En México, no recuerdo. Bueno, cuando salió lo de México, cuando se hizo conocido los crímenes en Ciudad Juárez, que son enormes, también de ahí también se dio a conocer los asesinatos de las mujeres en Guatemala, que también son de unas magnitudes insospechadas. Pero ese fenómeno se reproduce en todos los países. Entonces, a partir de las vinculaciones entre las organizaciones de mujeres, empezamos a coordinar la acción para investigar, indagar en los distintos países cómo se da este fenómeno. Y entonces en ese tiempo contábamos solo con la Crónica Roja, entonces se trataba de identificar los crímenes allí, ¿no? Eso desde el año 2000. El año 2004 nosotros hicimos la primera investigación femicidio en Chile.
Y los resultados fueron que efectivamente el femicidio sí existe en Chile, sí existía en ese momento en donde no está... ¿Por cantidad? ¿Por qué? ¿Por qué en No, aquel por momento? razones de género. El femicidio es el asesinato de las mujeres a raíz de su condición genérica. O sea, es un asesinato que recae sobre una mujer solo por el hecho de ser mujer. Normalmente aquí, bueno, que se visualiza a través de esto son las relaciones de poder que están implícitas, ¿no? En el agresor y las mujeres que son asesinadas. Ahora, eso es muy importante verlo en el contexto en donde se producen estos asesinatos, un contexto de relaciones sociales que están marcadas por esa diferencia de poder, de valor, ¿no? De los hombres y las mujeres en la sociedad. Bueno, eso fueron los primeros hallazgos. Otro de los hallazgos en ese momento fue que una gran cantidad de asesinatos eran asesinatos de lo que hemos llamado el femicidio íntimo, femicidios que se producen en relaciones de intimidad, sean o no sean legalizadas, digamos. Perfecto. Y que en la proporción de los homicidios de mujeres eran al menos la mitad, entendiendo que había muchos subregistros, en fin. Y de ahí en adelante empezó a colocarse el problema, ¿no? Como un problema social grave. Y nosotras desde la red comenzamos a hacer campañas también por visibilizar este fenómeno. No sé, tú conocerás la campaña Cuidado al machismo mata, que ha sido bastante conocida, creo que ha sido una campaña bastante bien lograda, que ha impactado. Y bien específica, además. Y bien específica y bien importante en el sentido de que ese eslogan, cuidado, el machismo mata, logra establecer un vínculo entre los asesinatos y la cultura que los sostiene, que es la cultura machista, patriarcal. Las palabras, ¿no? Las palabras que apuntaban, ¿no? Idiota. Recuerdo una de esas publicidades que había allí, o me equivoqué. No sé. ¿De qué estás hablando? Cuidado, el machismo mata. ¿Sí? No, con idiota no sé. No. Es que había una, me acuerdo que había un afiche que vi en el metro. Por eso cuidado, el machismo mata. Mira, la gráfica, no, sí, yo no lo tengo. No importa. Bueno. Me gustaría que pudiéramos definir femicidio. Sí. Porque en algún momento cuando hablamos, me decías tú que es cualquier muerte que sufra una mujer solo por el hecho de ser mujer. Claro. ¿No hay separación? O sea, ¿no hay otras muertes, por ejemplo, donde mujeres mueran que no sea femicidio? Claro, por ejemplo, si a ti te asaltan y te matan, eso no es necesariamente un femicidio. Ahí el factor de género da igual, podría ser un hombre, podría ser una mujer. Eso no es un femicidio, ¿no? Si tú vas pasando por la calle y hay una riña ahí entre un par de personas y te llega una bala, eso tampoco es un femicidio. ¿Y qué lo el femicidio es el asesinato de una mujer por parte de un hombre. Hay otras investigaciones ya en donde también se vinculan las mujeres a esto en otros países, pero es el asesinato de un hombre hacia una mujer a raíz de su condición de género. Es decir, hay una relación de poder en la relación entre la víctima y el victimario. Tiene que haber. La hay, de hecho la hay, culturalmente la hay. Yo lo tengo claro, pero sí. Tiene que haber. ¿Tiene que haber alguna? Sí, es que siempre la hay. Siempre la hay. Siempre la hay, ¿no? El asunto es que, luego importa mucho el contexto cultural, hay que anotarlo, porque allí también se determina esta diferencia de poder entre la mujer y el hombre, ¿no? En el contexto cultural, en la sociedad en que estamos viviendo. Es decir, yo te diría las mujeres socialmente más devaluadas que los hombres, por ejemplo, en el hecho de que obtenemos menores salarios en los mismos puestos de trabajo. Hay un ejemplo de devaluación social, de discriminación. Eso está siempre presente. Entonces la relación de poder está siempre presente, en la cultura está presente. Es muy importante. Otro factor que se ha señalado, y aquí hay también algunas diferencias en lo que se enfatiza de acuerdo a los países en donde se está analizando el fenómeno, es la tolerancia por parte del Estado respecto de estos crímenes, ¿no? O la tolerancia social también respecto de estos crímenes. Eso también es frecuente, está ahí, ¿no? ¿Y en Chile también era así? ¿En qué sentido? ¿Es así la tolerancia? Bueno, de hecho se ha tolerado por siglos esto, ¿no? No, pero me estoy refiriendo, ponte tú, 90 en adelante. ¿Esa tolerancia ha cambiado, ha disminuido? Bueno, hoy día tenemos una ley, lo que estaría indicando probablemente que hay menos
tolerancia, al menos se explicita que es un hecho que no se vale como forma de relacionamiento y que se va a sancionar. Ahora, el problema de la ley que tú también preguntabas Eso mismo. es que la ley es insuficiente en la medida en que no considera todas aquellas situaciones en donde las mujeres son asesinadas a raíz de su condición genérica. ¿Y lo circunscribe a qué? Y lo circunscribe a las relaciones familiares, lo circunscribe a lo que son las relaciones que están establecidas en la ley de violencia intrafamiliar. Perfecto. ¿No? Ahora, esta ley que se va a promulgar pronto, que ya está el debate hecho, digamos, ya se sabe lo que se va a promulgar, hizo una pequeña ampliación en el sentido de que incorpora los exconvivientes, que en la ley de violencia intrafamiliar solo se consideran en la medida en que haya hijos en común. ¿Ya? Ahora, aún así, hay muchas situaciones en que las mujeres son asesinadas en claros femicidios, como son las relaciones de pololeo, y yo traje unos papelitos aquí porque tengo datos sobre eso, de la cantidad de mujeres que son asesinadas por sus pololos. El año 2009 fueron 6, no es poca cosa. El año 2007 fueron 5, y en fin, mira, suma y sigue. Todos los años hay muchas mujeres que mueren asesinadas por parte de sus pololos y eso no está considerado en la ley. Tampoco en la ley de violencia intrafamiliar. O sea, todas esas mujeres están desprotegidas. No hay una protección jurídica que el Estado les provee. Lesiones, cualquier otra cosa, menos... Bueno, claro, lesiones, pero es un tipo jurídico. Pero yo pienso que ahí está la dificultad de comprender el fenómeno de la violencia contra las mujeres, tal cual es. Y lo que se va haciendo es parcelar el problema. ¿Te fijas? La ley de violencia intrafamiliar, de hecho, ya establece una parcialidad respecto del problema y lo circunscribe a el espacio familiar, doméstico. No habla de la violencia contra las mujeres en el espacio público, la violencia contra las mujeres en el trabajo, lo mismo que yo te mencionaba de menores sueldos en los mismos trabajos, la violencia sexual, que es enorme en los lugares de trabajo que transitan las mujeres, la violencia en los servicios públicos de salud, en fin. Mira, podríamos hablar largamente de las manifestaciones de violencia cotidiana contra las mujeres. Ustedes siguieron, por cierto, todo el espíritu, por así llamarlo, de la ley. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Por qué no se incluyó eso? ¿Cuál fue el criterio, el análisis? ¿Fue más bien solo legal? Yo pienso que hay mucha resistencia a abordar frontalmente el problema de violencia contra las mujeres. Sobre esto hay reconocimientos internacionales, de organismos internacionales que están ya... incluso el Estado chileno ha firmado la Convención Belén do Pará, por ejemplo, que es la más conocida, ¿no? La Convención Belén do Pará habla de la erradicación de la violencia contra las mujeres. El concepto es la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en Chile no existe ninguna ley que hable de la violencia contra las mujeres. Y entonces lo que se hace cuando se modifica el 2005 la Ley de Violencia Intrafamiliar, se instala una cláusula que en el sentido de Belén do Pará. Pero Belén do Pará, al estar firmado y ratificado por el Estado chileno, es una ley. Claro, tiene un carácter obligatorio. Tiene un carácter obligatorio y eso acá en Chile no se cumple. Bueno, pienso que tiene que ver con la dificultad y la resistencia de comprender profundamente lo que es el fenómeno de la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno estructural y que abordarlo requiere de modificar las estructuras de los relacionamientos sociales y la cultura, ¿no? Entonces, no es solo el golpe, como se tiende a identificar, no es solo la violencia psicológica, hasta hoy día incorporada también como, ¿no?, dentro de la ley de violencia intrafamiliar, ni es solo el asesinato. Aquí hay una cultura que es violenta contra las mujeres.